Yo me llamo Rosalinda Hidalgo, yo soy de origen mexicana, tengo viviendo en Canadá 6 años y un poco más, y yo vengo del activismo, de la defensa de los ríos, de la tierra, con diferentes comunidades campesinas e indígenas en México y movimientos en resistencia por la defensa general del territorio. Y mi trabajo es en el Comité de Derechos Humanos para América Latina, organización que conozco desde hace más de 10 años, mismo por el trabajo que yo me desempeñaba en México. Y yo vine aquí por un stage en Canadá, como de 6 meses, invitada por la organización, y un poco por presiones interpersonales y un sistema hostil que se vivía en México a causa del activismo. Yo vine solo como turista, pensaba aquí quedarme solamente 6 meses, se prolongó y por razones personales me quedé más. Y mi trabajo actual, yo soy la responsable de las acciones urgentes del Comité de Derechos Humanos para América Latina. Esto me llena de mucho orgullo porque es darle una continuidad al trabajo que yo venía haciendo desde México. Bueno, ¿cómo empecé? Yo empecé desde muy joven. Empecé mi trabajo como activista en el college, por decirlo así, en el bachillerato en México, en movimientos estudiantiles. Posteriormente, en el último año del bachillerato, nos involucramos un grupo de estudiantes en hacer trabajo comunitario en diversas provincias de México. Y al mismo tiempo se dio una huelga universitaria, que fue como el primer shock por la defensa de derechos humanos de manera frontal frente al Estado, frente a las autoridades, mismo frente a la policía. Y bueno, eso es como inicia la lucha en los derechos humanos. Posteriormente estudió antropología y el trabajo comunitario se sigue manteniendo en diversos ámbitos de México, como colectivos estudiantiles, pero también desde diferentes asociaciones civiles que se hacía trabajo comunitario, trabajo de educación popular, no desde un enfoque filantrópico, sino más bien desde un enfoque del sujeto de derechos de las poblaciones, trabajo con mujeres. Así se llevó muchos años hasta terminé mi licenciatura en un trabajo también como organización pues, por cuestiones ambientales, grupo de estudios ambientales, trabajé ahí algunos años. Y posteriormente mi trabajo lo hice en Veracruz, es un estado en la costa de México y en el Golfo de México. Bueno, ahí yo trabajaba en la universidad haciendo trabajo de investigación político con estudiantes indígenas y ahí marcó como un hito en mi activismo porque al hacer cuestiones de defensa de estudios sobre ríos, estudios sobre la tierra, pues hubieron también diversos grupos indígenas que también nos manifestaban que como universidad deberíamos de involucrarnos frente a los proyectos extractivos que estaban existiendo en los diferentes lugares indígenas. Entonces eso llevó un vuelco no solamente como investigación, sino también como persona, como activista, para fortalecer procesos sociales, dando información a las comunidades qué era lo que estaba pasando, qué afectaciones podría tener, por ejemplo, una hidroeléctrica, qué afectaciones podría tener una minera, cuando mismo que nosotros no sabíamos como grupo de investigación, empezamos a llevarlo y ese fue un trabajo que se fue dando como una bola de nieve porque fueron más comunidades las que tuvimos que informar. Esto me llevó personalmente a un trabajo de red estatal por la defensa de las cuencas y al mismo tiempo a nivel nacional. Participé durante muchos años en el movimiento de afectados por represas en América Latina, del cual también fui representante, y esto nos llevó a articularnos de manera en América Latina por la defensa de los ríos en el movimiento de afectados por represas de América Latina. Fue así como conozco al CEDAL también, en la organización donde actualmente estoy, y a diferentes grupos, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos estuvimos, y en Europa. Fue como podemos dar un vuelco de la articulación nacional e internacional de lo que pasaba a nivel de las comunidades.
Bueno, yo en México vivía en una provincia que se llama Veracruz, que durante los años 2010 al 2015 tuvo un proceso muy crudo de represión por parte de un gobierno autoritario. Al mismo tiempo fue un momento en el cual grupos criminales empezaban a tener el control de una manera muy cruel y pudimos ver que habían una relación directa entre las empresas extractivas, entre el crimen organizado y la corrupción de los gobiernos que existían en el estado. Esto llevó a tener no amenazas directas, pero sí como procesos de deslegitimación como persona. Yo decido salir del estado, era mucha la presión, decido irme a Ciudad de México. En Ciudad de México comienzo a estudiar un doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana y se acaba de morir mi padre. Entonces fue un poco difícil salir de México y bueno, en 2018 vengo a Canadá a hacer una visita y la antigua coordinadora me dice que si yo quisiera venir a Canadá a estar una estancia, es como podría hacerlo. Llego de esta manera en 2019, después de preparar ciertas condiciones. Llego pues a hacer un stage y vengo también con un estatus precario como turista porque el stage solamente incluía una pequeña beca, que eran 50, $100 a la semana. Era muy, muy, muy poquito que por un trabajo voluntario profesional, pero ese era el compromiso que se había dado. Yo me llego a sentir muy bien aquí, me llego a sentir en paz, me llego a sentir tranquila, con una buena red de amigos. Mi hermana vive en Canadá, es mi único familiar directo, aunque vive en Nueva Escocia, ella vive aquí, eso era algo que me marcó. Y hay un sentimiento que al llegar acá se me quita como de orfandad un poco, y además de tener, pues sentirme segura, segura y también acompañada en los procesos que hacía. Me involucro en un proyecto sobre defensa de personas migrantes, principalmente trabajadoras agrícolas. Empezamos a hacer talleres dentro del marco del CEDAL. También el apoyo a diferentes acciones que la organización estaba demandando. Y es de una manera, pues, que también conozco a la comunidad latinoamericana aquí, veo la importancia y también la parte de las violaciones de derechos también a los trabajadores agrícolas. Bueno, se abre toda una red de organizaciones que trabajan por derechos humanos aquí en Canadá. Posteriormente viene la pandemia, decido quedarme como un poco más porque las condiciones en México estaban muy fuertes. Desplegó una red de solidaridad muy fuerte, muy, muy bonita para nosotros dos. Y puedo decir que esa es como la historia de cómo se llegó a Canadá en los primeros 2 años, ¿no? Sí, debe decirlo así. Después hay otras cosas que ya se vienen pasando en el proceso de integración, pero de entrada eso fue lo más. Bueno, desde mi punto de vista, ¿cómo cambió el trabajo hacia México? Pues para mí fue darme cuenta cómo operan los organismos de ayuda internacional o de solidaridad internacional desde su lugar de origen. Eso fue un poco entender pues esta plataforma de organismos internacionales, cómo operan estando aquí en Canadá y a su vez cómo puentear estando ya también en un organismo internacional, cómo seguir ayudando, aportando o fortaleciendo a los diferentes grupos que existen, en este caso en México, pero no solo en México, sino también con otros con quienes ya se tenía relación. Entonces creo que eso fue un cambio, primero, la posición geográfica, aunque es como algo tan básico, pero fue muy importante porque se estaba desde dentro. Y al ver también cómo una mujer racializada es visto cómo son consideradas sus aportes dentro de un organismo canadiense. Entonces, para mí, la continuidad en el apoyo fue a partir de seguir documentando casos, qué es lo que pasaba, seguimientos, por ejemplo, con
por algunas violaciones o procesos de avanzada de proyectos extractivos en la región en este caso en Veracruz. Y lo que más me impactó fue de que no podía estar en estos círculos como de alguna manera teniendo el liderazgo, ¿no? Pero que se podía tener aportes desde la difusión también de casos de lo que pasaba a nivel local, se pudieran tomar en cuenta aquí. Mismo si fuera una nota de prensa, mismo si fuera un podcast, que a lo mejor cosas que consideramos pequeñas aquí, allá pueden ser útiles también. Una carta para hacer a las diferentes organizaciones o gobiernos en México es recibida de manera muy diferente si se hace desde Canadá que si se hace desde en los países de origen donde está sucediendo el conflicto. Creo que esas son de las cosas que vi que el activismo va cambiando dependiendo de dónde uno se vaya ubicando geográficamente y desafortunadamente el colonialismo existe y muchas eran mejor recibidas las propuestas o la presión política que se hacía para la defensa de los activistas de primera línea en México o en otras partes, desde Canadá, que desde otras partes de México o de América Latina. Bueno, también otra cosa que cambió el activismo, aquí la posibilidad de trabajar en redes con otros organismos que operan sobre la misma temática de derechos humanos, plataformas sindicales, organismos de cooperación internacional, redes universitarias, más espacios también para pasar directamente la voz a diferentes revistas o diferentes organismos de difusión de lo que está sucediendo en en violaciones a derechos de las personas. Bueno, la primera iniciativa o proyecto del cual yo me siento como en el liderazgo es principalmente mantener la misión de la Organización de Derechos Humanos para América Latina aquí. Porque desafortunadamente somos un organismo para América Latina, pero solamente estamos dos compañeras de origen latinoamericano. Y eso, aunque no sería como normal, ¿no? Vemos que es casi como el status quo de los diferentes organismos que hay. Entonces creo que mantenerse en el puesto como una persona realizada es algo importante y que además hacer la vigilia por la misión de la Organización de Derechos Humanos desde un enfoque de un activista de base, creo que eso es una lucha que yo llevo al interior de la organización. Sé bien que si hay cada liderazgo puede cambiar, pero no sería lo mismo, honestamente, que una persona con un parcours de haber nacido aquí, blanca, coordine una organización que una persona que viene de los procesos de base de América Latina, ¿no? Es como para mí sería como una de las primeras luchas. ¿De qué estoy? Bueno, pues actualmente se lleva un proceso de fortalecimiento de capacidades en el nordeste antioqueño con mineros artesanales. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, que desde esta organización tenemos la posibilidad en este momento de apoyar las iniciativas regionales de los mineros artesanales y de sistematizar los procesos que ellos consideren. Entonces, esto me parece muy bueno. Esto es para mí algo que me enorgullece. También es trabajar fuera de México, fuera de Canadá y de apoyar procesos locales, regionales, donde están en zonas de conflicto, zonas donde están paramilitares, en zonas donde está corrupción. Y bueno, también creo que eso es un trabajo de solidaridad de base que es importante. Otro proceso que me gusta mucho y que se apoya es el que tiene que ver con Guatemala en diferentes momentos. Hay una plataforma de afectados por el terrorismo de Estado, que fueron personas exiliadas durante el conflicto interno en Guatemala, que aquí fueron exiliados, pero se agrupan como sujetos políticos para dar continuidad a las luchas por los desaparecidos, de familiares desaparecidos, extrajudicializados, y apoyar a esta iniciativa
como organización, como persona, me llena también de mucho orgullo, porque podemos también, con la experiencia antropológica, hacer las historias de vida, pero al mismo tiempo acompañar en los procesos de lucha que tienen que ver con la exigencia de la aparición de vida o los cuerpos de las familias que fueron desaparecidas. Son estos dos procesos y uno más que tiene que ver en México con compañeros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, principalmente con la prevención de proyectos extractivos mineros, donde dando información. Esto es algo que ya venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero esto, desde esta plataforma del CEDAL, puedo apoyar y fortalecer el trabajo de esta red nacional. Bueno, una es esto con la Red Mexicana de Afectados por la Minería, con información, el intercambio de experiencias, poder unir bien qué es lo que pasa con diferentes partes de México en el tema extractivo, cómo llegan los proyectos, cómo se instalan, qué informaciones podemos compartir. Digamos que la parte del extractivismo para dotar de información a la gente de base, eso es algo que yo sigo llevando hasta ahora. Como, como persona mexicana que vive aquí, el año pasado hicimos una campaña al gobierno canadiense para que se revisara por qué se estaban quitando por qué se estaba imponiendo las visas a los mexicanos. Entonces, eso también me parece que fue muy fuerte porque fue algo que nos conectó aquí diciendo qué es lo que está pasando, por qué hay una estigmatización hacia la población mexicana como si fueran los principales demandadores de asilo, pero aunque ya sabemos que no solamente son los mexicanos que están estigmatizados, sino también toda una política como revertir cuál era el discurso gubernamental oficial sobre el por qué se estaba imponiendo la visa a los mexicanos y sin considerar que también qué es lo que hacía la fuerza de trabajo mexicana aquí y todos los aportes que también se estaba teniendo, no solamente en el ámbito económico agrícola, sino también en el ámbito de estudiantes, en el ámbito de trabajadores calificados, en fin, como muchas cosas que hicimos. Bueno, fue una petición que nos permitió también conectarnos con la población mexicana aquí. Entonces, bueno, yo estoy muy ligada también a mi país, a lo que sucede. Por ejemplo, actualmente sucedieron inundaciones horribles en el Golfo de México, cosa que me toca mucho y es un caso que necesitamos reactivar, por ejemplo, la solidaridad. En este caso es como una ayuda emergente humanitaria. ¿Qué podemos hacer? Son como los ejemplos que puedo dar de lo que hago yo en conexión con mi país. Pues yo creo que sí hay el lazo de cariño hacia las personas que también con las cuales se ha compartido ideales, es muy fuerte para mí. O sea, creo que eso es como el primer arraigo, la parte de lien con las personas con las cuales yo he militado, por decirlo así, ¿no? Que son amigos, que son amigas, que son gente con la cual se coincide políticamente, pero no solamente eso, sino también la parte de la vida, ¿no? De la vida emocional, de la familia, bueno, eso creo que es una parte muy importante para mí y porque también te van actualizando, ¿no? Y qué procesos están. Puedo decir que la mayoría de mis amigas o mis amigos son militantes y eso es también como que no solamente es el apoyo por ser amistad, sino también por compartir el deseo de justicia, por ejemplo, ¿no? O si pasa algo mal, unos compañeros fueron secuestrados, fue algo muy doloroso para mí, porque era cómo se opera desde acá, qué podemos hacer desde acá. Eso creo que fue muy difícil porque en el marco de su activismo y se encuentra en riesgo, según un defensor en derechos humanos en México, es estar en riesgo. ¿Y qué pasa con los protocolos de seguridad? Como eso me tocó mucho personalmente,
como de no estar allí y qué se puede hacer. Creo que soy una persona que emigré ya grande, ¿no? Tengo 46 años, emigré cuando yo tenía 40 años. Eso marca mucho la historia de vida, que creo que si bien no tengo familiares directos en México, tengo más familia ahora aquí en Canadá, pero la raíz está muy fuerte. La raíz principalmente, respeto hacia los ecosistemas que existen, hacia la gente, cómo los cuida, cómo... Eso creo que también, ¿no?, me marca. Y hacer activismo ligado a México es mi manera también de estar conectada, ¿no? A diferencia de otras personas que lo que dicen, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver para adelante y dejamos atrás. Como que para mí, yo no puedo hacer eso. No tuviéramos tecnología tan a la mano, hubiese sido un poco más difícil hacer con la conectividad, con WhatsApp, con Signal, con Zoom, con Jitsi, con diferentes herramientas tecnológicas que nos han permitido estar informados, conectados, hablarnos, pero con todo y eso no es lo mismo estar en territorio, no es lo mismo tener los olores, toda la receptividad desde el clima, principalmente el clima, todo el tiempo. El trabajo lo permite, pero también la tecnología lo permite todo el tiempo. Es una manera de tener estas colaboraciones y no solamente cuando hay productos, también otras personas se interesan qué es lo que está pasando, como es una manera de ir y venir en la información, ¿no? También. Y en la colaboración, por ejemplo, ahorita vamos a tener un webinar con gente mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con la cuestión de resistencias frente a la criminalización de personas migrantes? Si no tuviéramos un más acceso tecnológico, difícilmente lo podríamos hacer. Bueno, yo creo que uno de los llamados principales es que este país está integrado por personas de diversos orígenes, entre ellos las mexicanas, los mexicanos, que somos parte importante de este país, que ya tenemos generaciones viviendo, o sea, y que somos activos en el pensamiento, que aportamos no solamente en la cuestión económica. Entonces, el viraje que se debe de dar respecto hacia nosotros es también de ponernos en valor. Creo que son una de de las cuestiones más importantes, el combate al racismo que está oculto también, que se ve en compañeros de trabajo, que se ve en los vecindarios, que se ve en diferentes aspectos de la vida cotidiana y que no se nombra. Entonces, creo que esos son una de las afrentas y de las luchas que como persona migrante tenemos que estar viviendo. Y creo que nosotras importamos, las mujeres mexicanas tenemos mucho valor, tenemos mucho derecho y que no se nos estigmatice, ¿no? También como población migrante.